Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, noches, días, no sé en qué momento del día me estén viendo. Es para mí un placer nuevamente estar con ustedes, acompañándolos en esta etapa de su formación de la preparatoria abierta, en la cual estaremos conociendo el día de hoy diferentes temáticas. Espero que no hayan tenido ningún problema con la sesión anterior. Igual, si tienen alguna duda, alguna cuestión, pueden hacérmela saber por el grupo. Hay algunas personas que me han estado preguntando acerca de cómo hacer las portadas formales. En estos días estaré compartiendo con ustedes algún formatito para que puedan utilizar como plantilla para realizar las diferentes portadas formales que nos pide la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Son muy sencillas, son muy básicas, igual pueden utilizar el mismo formato que les doy, le pueden cambiar algo, le pueden incluso poner otra imagen, pero siempre manteniendo las especificaciones que nos marca la norma universitaria. Bueno, hace 8 días platicábamos acerca de los tipos de sociedades de organización social. El día de hoy vamos a hablar de otros dos tipos de organización social de sociedades y el primero van a ser las sociedades modernas. No, no se crean, perdón, estoy adelantándome, está en una página anterior del libro, lo siento. Las sociedades y estados tradicionales, ¿sí? Siempre me llevo del libro, sí, trato de explicar un poquito acerca de lo que el libro nos dice y sobre todo marcar como la pauta de lo que estábamos viendo en esa cuestión. Las sociedades y estados tradicionales se refiere como al antecedente que tenemos de la cuestión de la democracia, ¿sí? La democracia viene de dos palabras griegas, que es demos, que es voz, y kratos, que es pueblo, que quiere decir la voz del pueblo. Sin embargo, para comprender esta parte de la democracia, debemos entender el antecedente, como lo conocemos la monarquía, ¿verdad? O la oligarquía. Este tipo de sociedades como tal tienen una cuestión muy específica y particular en lo que nosotros conocemos, sobre todo en la cuestión de organización política. Las sociedades se han estado marcando a través de los tiempos por diferentes componentes y mecanismos que nosotros vamos a ir conociendo a través de los tiempos. Esta cuestión de la forma de organización política tiene mucho que ver con la sociedad porque da pauta a la organización que ésta tiene. La política nos ayuda a tener una organización distinta, a tener una organización especial, a tener algo marcado dentro de la sociedad, a que no cualquier persona la comprenda como su formación específica. Entonces, las sociedades de estados tradicionales se referían como a esta cuestión de los imperios, a esta cuestión donde había un rey, a esta cuestión donde había subordinación, ¿sí? Había una subordinación de un jerarca y de un pueblo, ¿sí? El jerarca acá arriba y el pueblo, pues acá abajo, ¿verdad? Entonces, es una revolución enorme esta cuestión de la jerarquización, porque el jerarca pues obviamente estaba en la cumbre de la cuestión, podemos decirlo, este, se me fue la palabra, estaba en la cumbre de su estatus, estaba en la cumbre de el poder, ¿verdad? Todo el poder se concentraba en una persona y era distribuido en órdenes a otras, ¿verdad? Aquí nos habla de que las funciones eran muy gubernamentales, existía el ejército, existía como las clases sociales muy marcadas, incluso México como tal tuvo esa faceta de monarquización, pero también tuvo una faceta de imperio mucho antes. El imperio lo conocemos desde la antigüedad con el imperio de Tenochtitlan, ¿sí? Antes de la caída del imperio de Tenochtitlan, pues existía la organización de esta cuestión de imperio, en donde las personas se regían por los emperadores. El último emperador que hubo en el imperio de Tenochtitlan pues fue Moctezuma, y esa persona se encargaba como de la cuestión organizacional de la sociedad. Sin embargo, aunque había un emperador, también existían las clases sociales dentro de ese emperador. Y no tal cual el emperador, sino más bien como la organización de los estatus sociales que tenía cada uno. Por ejemplo, existían los esclavos, existían los criollos, existían las cuestiones de nobles, que no eran emperadores, pero tenían un estatus muy alto, más alto que las personas civiles. Y dentro de las personas civiles también encontramos el ejército, los que se encargaban de la lucha, de la guerra, de esa cuestión de que el Estado estaba dominado bajo esa persona que se constituye al poder. Entonces,
Con ello nosotros entendemos que esta sociedad, pues obviamente fue un fracaso. Si nos damos más adelante la historia de México, encontramos el primer rey, que no me acuerdo cómo se llama, no sé qué. Si mal no recuerdo fue Guadalupe Victoria, en donde esta persona era un jerarca y sobre todo tenía el poder especial del virreinato, ¿sí? Eh, bueno, me refiero al poder del rey o del virrey después de la conquista, ¿verdad? Porque antes de la conquista, obviamente, los primeros reyes son muy antiguos, que no recordamos en su totalidad, pero tienen una especificación muy útil dentro de la sociedad porque permitían que tuvieran un orden social, ¿sí? Existían después con los virreyes, con los reyes, porque México se llamaba, por cierto, virreinato. Eso se lo voy a dejar de tarea. Díganme, investiguenme cómo o por qué decían que era un virreinato. Y sobre todo por qué México era considerado así. Entonces, una vez en esa parte de los virreinatos, pues encontramos también una organización de subordinación, al igual que en el imperio, ¿sí? Bueno, entonces eso está caracterizado por algo tradicional que era como lo más común en todos lados. Pero después de un tiempo vamos a estar pasando ahora después a las sociedades modernas e industrializadas. Después de que sucediera la revolución industrial en todo el mundo, las sociedades empezaron a conformarse generalmente por democracias, ¿sí? Las democracias, para muchos autores, eran parte específica o parte importante del Estado. ¿Por qué? Porque ahí empezaron como el pueblo tiene la decisión ahora de quién puede ser su representante, de quién va a ser la persona que lleve la representación del Estado, ¿sí? Ya no va a ser la concentración del poder en una sola persona. De hecho, el poder del Estado mexicano no está en el presidente. Por eso es que muchas veces, perdónenme si alguno es partidario de este partido político que es Acción Regeneradora Mexicana, algo así, Morena, Movimiento de Regeneración, perdón, Nacional, eh, muchas veces pensaban que el poder estaba en el presidente y una vez AMLO lo dijo incluso en una mañanera, ninguna ley está sobre el presidente. Error rotundo, ¿verdad? Uno como abogado se da cuenta de las cuestiones que van emanando del poder que tiene el Estado. El Estado ya no tiene el poder en el presidente, sino en el pueblo, ¿sí? Por eso es que cada 6 años elegimos un representante, que es el presidente, y una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿sí? Los diputados son locales y los senadores son nacionales, ¿sí? Entonces, esa parte de que tengamos en cuenta de que el poder no está en el presidente, quiere decir que la democracia ya va a estar interna dentro del poder en el pueblo. O sea, por eso elegimos representantes del pueblo, que son los que rigen el poder. Los diputados y los senadores son los únicos que tienen el poder en el pueblo mexicano. El presidente es una figurita como un payaso, un títere que nosotros elegimos para que medie, que represente al país y vaya a otros estados, y represente al país y vaya, no sé, a Timbuktu a decir que vamos a firmar un tratado que tiene que ser ratificado después de todas formas por la Cámara de Senadores, ¿sí? Entonces, a esta parte de la industrialización permitió que la política mexicana cambiara un poquito y se organizara distinto. Ya no existen las clases sociales, sino que existe la propiedad privada, ¿sí? En esta parte de la propiedad privada se refiere a que las personas tienen el poder en la tierra, ¿sí? El poder en el estatus social, el poder en donde quieren estar. Aquí entra el capitalismo, entra el marxismo, en la cuestión de generar una propiedad en la persona, pero propiedad de territorio, no propiedad de una persona hacia otra, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos propiedad privada. El simple hecho de que ustedes tengan una casa a su nombre con una escritura pública dice que tienen su casa, ¿sí? Que es propiedad privada de esa persona. Si una persona ajena invade la propiedad, pues se le considera un delito, ¿verdad? Entonces, en esta parte del gobierno vamos a tener también la industrialización al 100%, o sea, las sociedades empezaron a transformarse. Ya la mano de obra que era la más poderosa ya no estaba en las personas, sino en la industria, en la generación de producción a masa.
Las personas ya empezaban a producir diferentes productos nacionales, internacionales. La industria fue mejorando, la industria fue avanzando. En Aguascalientes, por ejemplo, la industria va a la alza, sobre todo con las empresas nuevas que han llegado a su inversión en nuestro país. Sin embargo, también en los países de industrialización fue un gran problema durante sus tiempos porque las personas fueron despedidas injustificadamente y muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas tuvieron que robar incluso. Hay un autor muy bonito de la Iglesia Católica, que es San Juan Bosco, que él durante esa época de la industrialización de las sociedades, comenzó como su misión de buscar a los jóvenes que estaban incluso en la industria, pero eran niños, eran muchachos jovencitos que no tenían derechos laborales y que les enseñó oficios para que no tuvieran que trabajar en esa parte de la industria, ¿sí? Eso es un dato curioso solamente, pero para mí es un gusto que ustedes compartan conmigo esta materia. Para ya ir cerrando de tarea, me gustaría que investigaran la cuestión de Porfirio Díaz, ¿sí? Cómo la industria llegó a México. Voy a estar subiendo más al ratito un video de cómo la industria llegó a México a través de Porfirio Díaz, que muchas veces lo consideran una persona que no era buena, pero que tenía un ser sentimental hacia México y que sobre todo pensaban que él se reelegía por reelegirse, pero no, le hizo bien a México en algunas cosas, sobre todo en la industria, ¿sí? Bueno, con eso doy por cerrado esta parte de nuestro trabajo. Ya he estado revisando algunos trabajos, ya he estado al corriente con sus envíos. Hay algunas personas que se han adelantado en algunas cosas. Voy a revisarlas conforme a la semana en la que vamos. Entonces igual para que no se preocupen y las revisiones van a estar por semana. Si ustedes hacen un trabajo la siguiente semana, pues la siguiente semana lo reviso, ¿sí? Entonces cualquier cosa estamos al pendiente en el grupo. Yo voy a estar dando seguimiento a cada uno de ustedes y sin problema podemos estar en comunicación. Hasta luego y que tengan un buen inicio de semana.